Fuimos a Paco Ignacio Taibo II, volver a platicar con él sobre este libro, pero ahora con la presencia también magnífica de Pedro Ángel Palou, que ha escrito a su vez un libro sobre Zapata, igualmente editorial Planeta, y la verdad que es un gusto para nosotros que podamos contar con la presencia de los dos para hablar de Villa y de Zapata a raíz de la publicación de estos dos libros. Pedro Ángel, gracias por estar aquí, bienvenido. Encantado, Carmen, muchas gracias. Y un gustazo que nos vamos a ver por aquí. Un placer. Todo un éxito fue tu presencia aquí. Debo decírtelo, por este libro que has escrito de Pancho Villa y bueno, pues Zapata. ¿Se pusieron de acuerdo? No, lo puedes ver hasta en las extensiones. Bueno, eso no implica que no se hayan puesto de acuerdo, a lo mejor por la salida. Curiosamente no, para mí fue una sorpresa. ¿De verdad? Sí, gratísima además. Yo siempre he pensado que Pedro, hagamos como que no estuviera aquí ahora, es uno de los mejores narradores que hay en este país y necesitaba un libro, un tema, necesitaba un gran tema. Y mira que hay que tener mucha valentía para meterte a novelizar al sacrosanto patriarca de todas las revoluciones imposibles, que era Emiliano. Y cuando me dijeron, dije, ese libro lo tengo que leer y me parece maravilloso, Supongamos que no está Paco Ignacio Taibo II. ¿Qué venías tú de Pancho Villa? Por lo mismo, para mí no fue una sorpresa, yo sabía que Paco llevaba bastantes años investigando y trabajando sobre Villa, y si bien escribir sobre Zapata es una temeridad, pues escribir sobre Villa también, porque pese a su extroversión o que aparece como un personaje más, yo no diría sencillo, pero más asible, más aprensible, pues no es cierto, ¿no? Requieres también de una dilatada investigación, como se puede ver en la bibliografía de Paco, y de una mirada crítica muy particular sobre la revolución en general. No puedes contar esto sin la idea de un fresco, sin la idea de intentar un plano, un full shot de la revolución. Le pregunté a Paco Ignacio cuando estuvo aquí la primera vez si era una historia novelada y me dijo no rotundo, es una investigación rigurosísima y no hay necesidad de novelar a Pancho Villa. ¿Lo tuyo es novelado? En el sentido estricto de lo que se llama una biografía novelada, no. No hay ninguna concesión a la ficción. Si se pudiera, porque no está vivo ninguno de los personajes, sería una non-fiction novel, sería una novela sin ficción, a la manera de un mailer escribiendo sobre las manifestaciones de Naked and the Dead, pero sin haber vivido, sin haber sido un testigo, intentando que el narrador sea una especie de testigo colectivo que viene del corrido zapatista, ese es el tono de la novela, pero que no tiene una sola escena producto de la fábula, de la fantasía del narrador. Así como Paco dice muy bien, no merece o no necesitaba una novela, yo lo que digo, Zapata no merece que el novelista se abrogue, digamos, estas licencias de contar los sueños perdidos o los monólogos, como por ejemplo hizo muy bien del paso de los monólogos de Carlota en Noticias del Imperio. Esta novela, Zapata no merece sus monólogos. Naturalmente, para hablar de Pancho Villa se tiene que topar con Emiliano Zapata en cada momento, y para hablar de Zapata se tiene que topar con Pancho Villa, así que sus personajes están absolutamente entrelazados. ¿Cómo se vive el Villa con el Zapata en tu libro? Tienen un periodo muy corto de convivencia. La revolución se produce de tal manera, la maderista, Zapata en Morelos, Villa en el norte, no se conoce. Luego Zapata se alza contra Madero y Villa está en contra. Luego Villa va a dar a la cárcel traicionado por Huerta, no conoce a Zapata, le ofrecen irse a Morelos cuando está en la cárcel, dice que no, se va para el norte. Golpe de Huerta, la revolución avanza por el norte con 3 columnas, en el centro los villistas y Zapata en Morelos. En la convención Zapata no asiste, ¿no? Entonces, solo hay un momento, digamos, no muy largo. Se ven 3 veces, de hecho. Físicamente se ven 3 veces, se cartean mucho durante un periodo corto de tiempo, producto de esto que dice Paco, y de que incluso estuvieron en bandos contrarios en algún momento de esta lucha o de esta guerra de tribus que fueron las revoluciones mexicanas, porque siempre decimos la revolución mexicana en singular, y lo que queda claro es que fueron muchas revoluciones y que es una guerra de tribus con fines y con objetivos totalmente distintos, a veces incluso incomprensibles entre sí. Ahora, en la iconografía nacional son indisolubles, indisociables. El fotógrafo estaba ahí cuando iban pasando. Zapata, Villa,
¿no? Pero se ven, en la conversión de Xochimilco, que es maravilloso, donde llegan a decir, estamos del mismo lado, somos los mismos, avanzamos juntos hasta el final, y el mutuo respeto. No, usted mi general, no, usted mi general. Se tratan con una delicadeza de damas de la corte, uno al otro. Y luego, en la paseada por Palacio, que termina en las famosas... en la parada, lógicamente, cada uno marcha. Hay un momento en la parada en el que marchan lado a lado, Villa y Zapata, a caballo, y luego de ahí se van a Palacio, y luego hay una comida, y luego una reunión de militar que tienen días después, y no se vuelven a ver. Zapata se regresa, toma Puebla y se regresa a Morelos, y vive su mejor momento también, por eso no se vuelven a ver, porque son los 14 meses idílicos de Zapata repartiendo tierras, con Eulalio Gutiérrez en la capital, con su lugarteniente Manuel Palafox de ministro de Agricultura, y estaban muy extrañadas las gentes en la capital. Es una de las cosas más interesantes, de que estos calzonudos de Morelos fueran tan educados y que no hubiera violaciones, que la capital por primera vez tuviera un estado de tranquilidad absoluto, y que no era ni el Atila del Sur, ni el peligro de la nación, ni todas estas cosas, que los pacíficos, que por cierto son términos que se usaron mucho en la revolución y vimos en estos días, los pacíficos de Morelos no zapatistas, resultaron bastante menos pacíficos que estos campesinos hieráticos de Morelos, que vinieron a ser una excelente policía, por cierto, muy distinta a Obregón, que las veces que estuvo en la capital antes de ser presidente arrasó con todo. Déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre Zapata y Villa con Pedro Ángel Paló y Paco Ignacio Taibo. Regresamos en la plática. Pedro Ángel, hablabas de lo que pasaba pues en tiempos idos, pero que en el lenguaje, en las maneras de expresar las cosas, nos recuerda nuestro presente, ¿no? De una manera atroz. Porque no es nada divertido decir que... No. Entonces la lucha social que inició la Revolución Mexicana, pues aparentemente no sirvió de nada. Ahora, el PRI ya lo sabía desde hace muchos años, cuando en sus institutos de investigación sobre la revolución trajo a los grandes historiadores soviéticos. No les gustó nada que la conclusión general, si la queremos simplificar, era pues la Revolución Mexicana no fue la primera revolución social del siglo XX, sino la última revolución feudal del siglo XIX, que dio entrada a la más safia burguesía y al más safio capitalismo en México. Por supuesto no lo volvieron a citar, ni creo que solo Adolfo Gili lo ha citado a estos autores permanentemente, porque no eran nada halagüeño cuando el panteón de esta familia disfuncional que fue la familia revolucionaria había construido una imagen de unidad nacional absolutamente falsa. Pero a ver, entonces, ¿sirvió o no sirvió la Revolución Mexicana? No. A ver, creo que cada tiempo histórico tiene sus valores y no son muy discutibles. La revolución puso en el poder a los que la ganaron, y los que la ganaron no fueron Villa y Zapata. Villa y Zapata son los dos grandes derrotados de la última fase de la revolución. Otro gallo hubiera cantado, los dos asesinados, como nuestros héroes, ¿no? Y los dos asesinados, ¿no? Entonces, esta derrota... Otro gallo nos hubiera cantado. Otro gallo nos hubiera cantado. ¿Qué Con Zapata dirigiendo la reforma agraria en este país, el latifundio hubiera desaparecido. A ver, ¿qué gallo nos hubiera cantado? El hubiera que no existe, pero bueno. Claro. Pues es difícil siempre que especulas, porque hay fenómenos de desgaste, fenómenos de corrupción, fenómenos de deterioro, pero lo que sí es evidente es que lo que traían detrás Villa y Zapata era un proyecto de primero los pobres. Clarito. Era el proyecto de los privilegiados, hoy serán los que fueron desprivilegiados ayer. Y es las grandes comunidades indígenas y campesinas, los derechos de la tierra, los derechos de pasto y de agua de las comunidades en el norte, el paso libre, la destrucción de la oligarquía norteña que había abusado de una manera cruenta y terrible del campesino mexicano y del ciudadano mexicano. Y bueno, el modelo que Villa desarrolla en Canutillo, pues es un modelo, elevó los salarios en el campo en 6 meses, los obligó a duplicarlos, empezó a comerse carne en el Bajío, después de años de que la carne estaba fuera de las dietas campesinas. El modelo se duplica el Producto Interno Bruto en 14 meses, sobre el Producto Interno Bruto de 1909, no de la Revolución.